por computadora, qué se entiende por visión de computadora, el reconocimiento de patrones y la introducción a los trabajos que les voy a presentar platicados, porque ese es el motivo en esta plática. Y en esos trabajos les voy a dar de forma generalizada las metodologías que he podido desarrollar, plantear y obviamente con mis colaboradores, porque pues yo no soy quien tiene todo el mérito. Yo trabajo en equipo porque yo creo en el trabajo en equipo. Y ustedes ya están comenzando a trabajar en equipo, pues principalmente con sus asesores, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues con sus compañeros de generación, que espero que los puedan aprovechar para compartir mutuamente sus avances. Luego les voy a hablar de, a la par de las metodologías de cada uno de estos problemas, les voy a compartir cuáles son las implementaciones, para qué nos sirven, qué es lo que hemos podido hacer con ello. Y va de la mano pues unos resultados y unas conclusiones. En esta primera gráfica que les comparto, pues es cómo se tiene el paradigma de entender lo que hoy en día es todo lo que se engloba como inteligencia artificial, que realmente para que algo sea inteligente, pues quiere decir que similar al ser humano es un dispositivo o una entidad artificial que tiene la capacidad de tomar decisiones. Derecha o izquierda, blanco y negro, te vas para adelante, te vas hacia atrás, avanzas o te detienes. Cuando hablamos solamente de aspectos binarios, pero también tenemos la posibilidad de hacer algo más amplio. Bueno, junto con inteligencia artificial, dentro de todo lo que es este paraguas de inteligencia artificial, tenemos lo que es ya el aprendizaje automático, lo que se traduce del inglés machine learning. Este aprendizaje automático, pues, es replicar este conjunto de aprendizaje o de reglas de aprendizaje para que lo pueda yo ejecutar las veces que sean necesarias de forma determinística, como lo haría pues una palanca, una máquina, ¿va? Y luego tenemos lo que es aquí el aprendizaje profundo como una rama muy específica dentro de lo que es el machine learning o aprendizaje automático. Y vamos a ver las particularidades que tiene hablar de lo que es el aprendizaje profundo y lo que nos interesa quizás como una vena de este material, que es las redes neuronales convolucionales o Convolutional Neural Network, que aquí vienen como CNN. Comenzando con esto entonces, cuando vamos a hablar de una motivación, bueno, tenemos que las redes neuronales artificiales como tal se conciben como programas de cómputo que operan de forma bioinspirada. Desde las primeras investigaciones que se tuvieron, pues fue que el objetivo de estas redes neuronales desempeñaran funciones cognitivas, tales como la resolución de problemas y el aprendizaje automático. Esto que conocemos hoy en día como redes neuronales artificiales fue en 1943 cuando se dan sus bases teóricas, específicamente por Warren McCulloch de la Universidad de Illinois y de Walter Pitts de la Universidad de Chicago. Pero no será hasta 1954 en que se tiene ya en ejecución el primer modelo simple de una red neuronal artificial, y esto fue llevado a cabo por Belmont Farley y Wesley Clark en el MIT. Esto que vemos aquí en esta ilustración, pues es una representación generalizada de lo que es una red neuronal artificial. Tengo lo que es una capa de entrada, una capa de salida y al menos una capa intermedia o capa oculta. Y digo al menos porque como en esta gráfica tengo tres capas intermedias. La característica principal de una red neuronal artificial es que es una entidad o dispositivo que se programa que recibe una entrada, la procesa de tal manera de que esta entrada le hace algo, la suma, la multiplica, etcétera, le pasa una función y a continuación la propaga. Cuando la propaga, esta propagación lleva un peso y la característica fundamental es que toda neurona que veo aquí, el modelo del perceptrón básico, toda neurona artificial se interconecta con todas las de la siguiente capa, de tal manera de que si yo aumento una neurona artificial más en una de las capas, aumentaré el número de conexiones dependiendo la capa previa, ¿sí? Bueno, en este modelo clásico de redes neuronales artificiales se ha trabajado mucho al día de hoy, pero vamos a ver ahorita una pequeña pausa de motivación para luego retomar estas redes neuronales y para lo que se han aplicado al día de hoy.
Una de las motivaciones fundamentales que tenemos en inteligencia artificial es el juego de imitación o la prueba de Turing, lo que se conoce como The Imitation Game, que así lo llamó Turing. Turing, la prueba de Turing, se centra en la idea de que una computadora pueda hacerse pasar por un humano. ¿Cómo es esto? Turing planteó la posibilidad de que si uno estuviese platicando, imagínense ustedes que están detrás de una pared y solamente debajo de una rendija le pueden pasar un mensaje escrito a máquina. Y ustedes escriben algo y les responde con otro papelito del otro lado una supuesta persona. ¿Qué características debe de tener la respuesta y las preguntas para que yo crea que lo que está del otro lado no es un ser humano, sino es una máquina, una computadora? Bueno, cuando eso es posible, se dice que del otro lado tengo una inteligencia artificial. Es decir, la máquina que está interactuando del otro lado, por supuesto que me está engañando o se hace pasar por un ser humano. Esta idea del juego de imitación del ser humano o la prueba de Turing, como normalmente se trabajó para textos escritos, para estructura del lenguaje. Pero hoy en día, uno de los retos que se tiene es diseñar una prueba así de Turing que sea visual, es decir, que me involucre el reconocer objetos y su relación que hay entre ellos y otros más, específicamente imágenes. Los seres humanos trabajamos a partir del recuerdo de imágenes. Todo este trabajo va en el hecho de que hay la necesidad de crear un método que derive conceptos a partir de información visual. Hasta hoy las propuestas en esta línea de crear inteligencia artificial que mimetice la inteligencia del hombre va de la mano de lo que es el área del procesamiento del lenguaje natural. Y por allí, pues los mejores ejercicios que ustedes tienen ya hoy en día, pues es Cortana en Windows, Siri en los productos de Apple y por supuesto que el asistente de Google, que ustedes les preguntan algo hoy en día con la voz y puede interactuar con ustedes desde contarles un chiste, decirles el clima, abrir un correo electrónico, contestar una llamada, hacer una llamada, etcétera. Bueno, esto, lo primero que se realizó con procesamiento del lenguaje natural fue ELIZA, este bot que trabajó allá en la década de los 90. Yo tuve oportunidad cuando fui estudiante de licenciatura, en los inicios de Internet, tuve oportunidad de interactuar con ELIZA. Hoy en día, ELIZA, pues en las primeras versiones de Siri, ustedes podían preguntarle, ¿conoces a ELIZA? Y dense cuenta por ahí lo que les va a responder el asistente de Google, de Apple en este caso, les va a decir que era una vieja amiga, pero que hoy en día ya está retirada. Creo que en las nuevas versiones ya desactivaron esa pregunta, pero por allí van a poder ver videos de que lo grabaron en homenaje para Elisa en varios videos que hay en YouTube. Bueno, continuando con esto entonces, es necesario poder replantear el entendimiento visual, lo que se conoce como image understanding o entendimiento o comprensión visual, pero desde diferentes disciplinas, es decir, crear conceptos sintéticos visuales. Para lograr esto, ya se sabe el día de hoy que es imposible que lo logremos puramente desde las ingenierías, desde solamente ecuaciones y representaciones numéricas. Es necesario poder involucrar a nuevas disciplinas, específicamente las humanidades y el arte, entre ellas la psicología, la pedagogía, etcétera. Yo como ser humano puedo ver una imagen y a partir de lo que veo en esta imagen puedo recordar personas, sucesos, algunos tristes, algunos alegres, y con ello viene algo más complejo todavía que son las llamadas emociones. Bueno, hablando esto de lo que son los conceptos visuales, desde el séptimo arte esto se ha explotado muchísimo. De ahí que ver una buena película es porque ni cuenta nos damos cómo con solamente las imágenes y el audio, un buen director nos siembra en ese momento emociones y sentimientos anclados a cosas que nosotros hemos visto o vivido en el pasado. A esto, solamente para darles una pruebita, es lo que desarrolló el cine ruso. Kuleshov se le llama el efecto Kuleshov. Y a continuación les voy a presentar un corto video que en palabras de Alfred Hitchcock, supongo que han visto algo de Alfred Hitchcock y si no los invito a que busquen cualquier película como puede ser Psicosis o Los pájaros.
¿verdad? Una de mis favoritas. Para que ustedes se den cuenta, pues, lo que hizo este señor para manejar el concepto de el suspenso en el cine. Entonces, me dicen por favor si se escucha. Espero que se escuche y si no, pues trae subtítulos. Conseguí esta versión del video cortito con subtítulos, por favor. The assembly of film and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. ¿Sí, sí se escuchó? Sí. Bueno, eh, aquí tienen un mejor ejemplo en esta explicación del efecto Kuleshov de lo que hace Alfred Hitchcock como director de cine en cómo una misma escena traspolada con otra escena me provoca una emoción diferente. Si cualquiera de nosotros viera la chica de la mujer con el bebé o la chica de la mujer con el bikini, puede decir lo que quiera, recordar su infancia, su mamá o las vacaciones en la playa. Pero si armamos con una sucesión de fotogramas estos conceptos visuales, el resultado de la idea o del concepto que se atrae en el consciente puede cambiar dramáticamente. Pues estos somos los seres humanos. Y yo creo que con esto podemos darnos una idea de lo distante que estamos aún de comprender el procesamiento cerebral para llamar a algo que vemos. Y aquí, por supuesto, tenemos un montón de información. Y la información la vamos a entender de la manera más sencilla, que es entenderla como un conjunto organizado de datos procesados. Y esto va en un mensaje al cerebro. Dependiendo de esos datos, cómo vayan organizados el mensaje, pues es la idea final que yo quiero proporcionar al espectador. Bueno, espero esta parte nos pueda ayudar a entender mejor la idea de visión por computadora. Hablando lo que es visión por computadora, se dice que visión por computadora es entender los modelos computacionales de la percepción humana. La idea básica de percepción humana es lo que vemos, pero va más allá, es lo que vemos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que probamos, lo que escuchamos. La percepción humana tiene que ver con el uso de los sentidos. Una construcción matemática de la visión, así que me defina completamente lo que es visión, aún está en proceso, dado que aún no hay una formulación definitiva acerca del procesamiento y representación de la información visual, es decir, de todos los datos organizados que se procesan para lo que para mí sea una fotografía. ¿Sí? Bueno, la gran pregunta entonces es, ¿qué es una imagen? Desde la computación, desde el cómputo, una imagen es una representación numérica que puede ser binaria, en escala de grises o en color. Y aquí tenemos lo que es el píxel o picture element, que es la unidad más pequeña de una imagen, con una luminiscencia y un color específico. Punto. Es lo que nosotros entendemos ahorita y lo que vamos a quedarnos con la idea básica para comenzar a trabajar el concepto de visión, que es a partir de imágenes. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué contiene una imagen? Ustedes pueden decirlo fácilmente. Yo les puedo proporcionar la portada de un libro, el naipe de una baraja y ustedes me pueden decir, pues, qué es lo que usted ve allí, ¿no? Aquí tengo este juguetito y ustedes me dicen, pues usted tiene ahí un Playmobil, una maquetita, qué sé yo, tiene la caja de sus lentes. Bueno, ¿qué contiene una imagen? Es lo que yo quiero.
que se la dé a la computadora y que me diga la computadora qué tiene. Hablamos entonces de información visual. Y esto por supuesto que va más allá del lenguaje, porque una cosa es que yo lo escriba en mi idioma, que puede ser español, pero otra persona que ve lo mismo lo escriba en francés o en inglés o en chino. Hablamos entonces de los medios. Los medios pueden ser con y sin sonido. Y hablamos de fotografía, fotogramas de movimiento, video, artes gráficas, apoyos visuales, modelos, tipos de pantallas, servicios de representación visual, etcétera. En esto hay grandes proyectos para llevar la experiencia de a distancia la persona tenga la sensación de ver o captar lo mismo que cuando está frente al objeto verdadero. Les pongo un ejemplo. No es lo mismo ver un limón en pantalla que tenerlo frente a ustedes en verdad, porque cuando lo tienen frente a ustedes, palpan el color, palpan el objeto, huelen al limón. Ya ni les digo probarlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ver y tener de frente? Todo esto tiene que ver con información visual. Hablamos entonces de la percepción de la información visual, que tiene que ver con aspectos fisiológicos, detección de información visual, cuantificación de capacidad visual, modelos geométricos de visión humana y algo fundamental, la respuesta humana a estímulos visuales. Cualquier libro que venga de modelos de visión humana va a abarcar al menos estos 5 aspectos. Y tiene que ver tanto los libros de visión evolutiva, visión fisiológica, modelos de visión matemática humana, que tiene que ver hasta con deformación de la visión o del campo visual, etcétera. Bueno, solamente para hablar de lo que tenemos nosotros para entender las señales. El cuerpo humano hablamos solamente de señales a partir de 2 órganos fundamentales, que vamos a entender el oído y la vista. Cuando hablo del oído, el oído es capaz de percibir frecuencias a partir de los 20 Hz para cualquiera del común de los seres humanos y hasta los 20 kHz. Usted va a comprarse unos audífonos buenos que quiere que sean de calidad, verifique la tabla de rango dinámico de percepción de reproducción sonido. Al menos tiene que decir 20 Hz. Si dice más de 20 Hz, no va a escuchar bonito. Si usted consigue unos audífonos que tengan una percepción a partir de 14 o 15, tiene usted un mayor rango de frecuencias para poder reproducir allí. Bueno, esto porque sé que igual aquí hay muchas personas que son amantes del audio. Hablando de lo que es el ojo, en el ojo las frecuencias son diferentes. Las señales senoidales, a diferencia del oído, que son por diferencias de presión de aire, en el ojo, la frecuencia se recibe como variaciones del espectro electromagnético y estos van en un pequeñísimo rango de frecuencia, que es desde los 430 terahertz a los 790 terahertz. Esto es apenas un pequeñito cachito de todo el espectro que tenemos del espectro electromagnético para poder ver. Pero bueno, esto es solamente para entender 2 sentidos que tratamos de modelar tanto para adquirir información como para reproducir y entregarle a un usuario. Cuando hablo entonces de visión y percepción, pues aquí tengo un ejemplo de que la imagen yo la puedo ver como este conjunto de píxeles, pero también la puedo ver como cada píxel tiene un nivel de discretización en ese rango de color que tiene allí o de gris. Entonces, cuando yo veo una imagen, la tengo que ver desde la perspectiva del paradigma de imagen digital como este arreglo matricial. Bueno, hablemos entonces del reconocimiento de patrones. ¿Qué es un patrón? El patrón, se los digo así rápidamente, es el conjunto de características que me van a representar a mi objeto de estudio. Por supuesto, esas características dependerán de la naturaleza del objeto de estudio. Hablemos únicamente de las imágenes. Tengo desde imágenes abstractas como un arte, una pintura, mi huella digital, datos de un patrón que yo siga como el índice de precios y cotizaciones, la inflación, lo que ustedes quieran, hasta cosas más concretas o más abstractas que puede ser el rostro humano, la disposición de los elementos del rostro o la posición del cuerpo, dependiendo la posición del rostro y además algo que hoy en día se utiliza muchísimo ya en estudios, que es entender qué hace la persona. Porque una cosa es que tú me digas quién es la persona que está ahí y la otra cosa, ¿qué está haciendo la persona? O más aún, ¿dónde está la persona? ¿Está en la calle? ¿Está en un parque?
está en una nave espacial, está al fondo de una librería o de un librero, qué sé yo. Eso que nosotros como seres humanos lo podemos determinar con solamente ver, ese solamente ver todavía está en proceso y ya se ha hecho mucho y tenemos resultados, por supuesto. Hablando entonces de Machine Learning o aprendizaje automático, como les dije hace rato, pues es todo este conjunto de técnicas que tenemos para poder replicar por medio de algoritmos estas tareas la cantidad de veces que sean necesarias y con una precisión discreta, ¿no? Bueno, hablando de lo que son las redes neuronales artificiales, vamos a regresar a esta parte de las redes neuronales. Hablar de las redes neuronales artificiales hoy en día pues nos hablan de el primer plano del cómputo cognitivo. El cómputo cognitivo es ya este conjunto de conocimiento que se genera desde la computación para tratar de replicar características de adquisición de conocimiento o de representación del conocimiento desde la perspectiva humana. Hablar entonces ya de redes neuronales artificiales en el último nivel, hoy en día se habla del deep learning o aprendizaje profundo. Hablar de los sistemas de aprendizaje profundo es hablar de lo que son redes neuronales artificiales, pero multicapa. Aquí lo que ya tengo es la multicapa. ¿Qué es esto? Bueno, se combinan multicapas de tal manera que se busca un crecimiento exponencial de la adquisición de datos por un lado, pero por otro lado, ya la adquisición de datos se trabaja con cantidades masivas. En las redes neuronales artificiales clásicas todavía podíamos trabajar cientos, no más de 1000 imágenes. Pasar de las 1000 imágenes era pesado. Llegar a las 10.000 imágenes eran redes muy robustas. Pero llegado el cómputo profundo y en el cómputo profundo tenemos bases de datos a partir de 5000, 10.000. Ya hoy en día hay bases de datos de 1 millón de imágenes o 100.000 imágenes. La red neuronal convolucional lo que hace como una de sus grandes ventajas es que preprocesan la imagen de tal manera que no tengo que trabajar manualmente para esta imagen yo previamente extraer características, sino que parte de la misma red neuronal convolucional es aplicación de diferentes filtros para tener imágenes ya preprocesadas, resaltando información que me interesa, como puede ser color, forma, relieves, etcétera. Bueno, un ejemplo de lo que es el Deep Learning tengo en esta ilustración. Acá arriba tengo lo que es el Machine Learning clásico. Yo tengo una imagen, si me interesa reconocer rostros, yo tengo primero que extraer manualmente el área que me interesa aprender, extraer posiciones, a partir de ahí detecto las características, construyo un algoritmo clasificador y a partir de lo que yo entrene en ese algoritmo clasificador, puedo identificar a la persona, en este caso Pedro. En el Deep Learning yo no le hago nada a esta imagen. Esta imagen la suelto directamente a la red profunda y esta red profunda con múltiples capas, pueden ser 200 capas, 300 capas y miles de neuronas, se encargarán de preprocesar toda esta información y me entregarán una clasificación y finalmente me dice Pedro. Por supuesto, en el Machine Learning clásico previamente hay mucho trabajo de diseño de inteligencia artificial por parte de, en este caso, el investigador. En el Deep Learning, los investigadores ya me entregan un dispositivo de cómputo que hace todo eso y ya me lo entrega. El gran problema que tiene el cómputo profundo es que no se sabe realmente cómo trabaja todo este monstruo de operaciones y ahorita pues les explico rápidamente qué es una red neuronal convolucional y cómo trabaja. Aquí tengo una imagen bruta de entrada que por supuesto la tengo en el espacio de color RGB y lo que se hace es trabajar en pequeñas vecindades aplicando convolución como operación básica o convolución discreta a estas imágenes en cada una de sus capas. A la entrada, la red neuronal convolucional tiene una primera etapa en donde va a extraer características y de forma sucesiva en múltiples capas se estarán aplicando convoluciones y operaciones que se conocen de tipo pooling, ReLU y otras más. Al final se obtendrá de la imagen de entrada una imagen reducida. Esa imagen reducida que ya va a ser muy pequeñita es la que se pasa a una etapa de clasificación. Típicamente puede ser una red neuronal clásica como las primeras que les expliqué y finalmente se obtiene una clasificación. ¿Cómo se hace esta reducción?
Aquí tenemos un ejemplo para uno de los trabajos que hicimos allí en la UAM Azcapotzalco, en la maestría. Yo tengo una imagen de 256 por 256 píxeles y tras una primera etapa de filtro se reduce a 128 por 128, 64 por 64, hasta entregarme algo de 8 por 8. Ojo, al final de una sola estoy teniendo para este ejemplo 3, 6, 8 representaciones de 8 por 8 y cada una de ellas extrae un tipo de rasgo de forma automática de lo que es la imagen principal. La forma como se hace el diseño de cuántas convoluciones y qué tipo de funciones de paso y filtros se aplican, pues ya entra en lo que es el diseño de la red neuronal convolucional. Aquí en la unidad Azcapotzalco, en la maestría, hemos diseñado diferentes redes neuronales convolucionales, partiendo de muchas que ya son conocidas y que están dispuestas en la literatura. Aquí les comparto algo del trabajo que hicimos con uno de mis estudiantes que coasesoré, Fidel López. eh, de aquí de la maestría, en donde se diseñó en diferentes etapas cómo hacer este barrido de ventanas en la imagen para, al final de cuentas, obtener una imagen reducida pero en diferentes versiones. Más detalles, si quieren verlo, por supuesto, les puedo proporcionar el artículo. Hablando de los aspectos clásicos de una red neuronal convolucional, anotemos topología, mecanismo de aprendizaje, forma de representación de los datos y los parámetros. Esto me va a involucrar a tener en cuenta el número de capas de la red, el número de neuronas por cada capa, el grado de conectividad, la tasa de aprendizaje, algo que se conoce como dropout, que es la técnica de ajuste para evitar el sobreentrenamiento de la red. Y luego viene el detalle del número de épocas. Todos estos parámetros son fundamentales para entender cómo trabaja una red neuronal convolucional específica de las que hay en el mercado. Pero los problemas que tienen estas redes, primero, el tiempo de aprendizaje de estas redes es demasiado elevado. Ahora que ya se tienen mejores GPUs, más poder de cómputo se ha reducido de 3 meses, 6 meses las primeras a escasos 15 días, 10 días el entrenar completamente una red, pero con una super máquina. Entonces, el tiempo de cómputo utilizado es demasiado grande, largo, y esto se traduce a un mayor consumo de corriente eléctrica. Y bueno, la corriente eléctrica no se genera de la nada, ni es limpia 100%, menos en nuestro país. Entonces, la huella de carbono que se deja, la contaminación que genera todo esto, casi nadie lo ve, pero existe. Y finalmente, el tercer gran problema de las redes neuronales convolucionales es el efecto caja negra. ¿Cómo es esto del efecto caja negra? Que no se sabe realmente cómo opera a fondo la red neuronal. En uno de los trabajos recientes y tenemos ya 2 años trabajando con uno de mis colaboradores, con 2 de mis colaboradores, es el diseño de una red que la hemos roto en paralelo en adquisición de 3 capas. Una de muchas, una de un nivel intermedio y otra de muy poquitas extracciones. Se llaman 3 niveles de extracción de características: fino, mediano y grueso. Más detalles, pues por supuesto, pueden ver todas las ecuaciones y el fundamento en el artículo correspondiente que visitando mi página web, así la van a encontrar, Cost to Find CNN, para que vean más detalle de cómo la trabajamos. Y una publicación que está próxima a salir es cómo la hemos modificado a partir de algoritmos evolutivos en el aspecto de mejorarla y optimizarla, pero con técnicas ya de paralelización, y lo más interesante es en qué la hemos usado. Los resultados con los cuales ya hemos nosotros probado estas redes es con imágenes de dígitos escritos a mano y con señal tipo HAR. La señal HAR se llama Human Activity Recognition o señal de reconocimiento de actividad humana. ¿Cómo es esto? Pues bueno, ya sea con una pulsera de un reloj, aunque sean sencillos, que nada más les cuenten los pasos y las posiciones, o nosotros al poner el celular en la bolsa del pantalón, pues se detecta si estamos de pie, si vamos caminando, trotando, si estamos sentados o incluso si estamos dormidos. Bueno,
Tenemos estas bases de datos con las que hemos probado y este número de instancias son las señales que se tiene. Para UCIHAR 10.299, para WIS-DM 17.000, para WIS-DM en la versión 2 46.000 señales. Y finalmente con los dígitos escritos de la base de datos de MNIST 70.000 imágenes, para que se den una idea del tipo de problemas que ya se pueden atacar con el cómputo profundo. Obviamente, entendiendo cada fenómeno como un patrón. Les presento rápidamente esta gráfica del reconocimiento que hemos logrado, prácticamente del 100% en muy pocas generaciones con nuestro nuevo trabajo y espero compartirles el artículo cuando ya esté publicado. Ahora les voy a hablar de en qué otra cosa hemos aplicado esto y específicamente en lo que es el reconocimiento de rostros. El hablar de reconocimiento de rostros es hablar de un objeto como imagen que es muy complejo. El rostro humano es demasiado complejo, tal que nosotros como seres humanos, si hay dos personas mellizas, podemos diferenciarlas, pero una computadora no siempre. Bueno, hablar del rostro humano pues es hablar de los puntos de interés del rostro. Los más importantes de acuerdo a la literatura y en lo que nos vamos a fijar, primero son los ojos. Después de los ojos, por supuesto que tenemos todos los puntos que van uniendo los ojos. La nariz, el punto medio de la nariz, la boca, el punto medio de la boca y finalmente el mentón y la parte alta de la cara, aquí el punto medio de la frente, aproximadamente. Bueno, en la literatura van a ver un montón de literatura de cuántos puntos de interés tiene el rostro. Actualmente rondan los 68 puntos de interés. Bueno, nosotros hicimos en un trabajo de maestría con uno de mis estudiantes de maestría la aplicación de un algoritmo genético y logramos reducir únicamente en un primer ejercicio a 10 puntos de interés para lograr reconocer rostros. Y lo interesante es que terminamos aplicando una metodología con diferentes bases de datos con algo que se llama CBIR, que es extraer información alrededor de cada punto del rostro y logramos, pues por supuesto, partiendo de 50 puntos de interés y utilizando las extracciones de estas texturas del rostro alrededor de cada punto, reconocimiento del rostro. Les platico. Aquí les presento rápidamente las bases de datos con las que trabajamos, la BioID, la NIST y la MUCT. Por supuesto, este trabajo de reconocimiento de rostros es puramente Machine Learning o aprendizaje automático, en donde manualmente nosotros hacemos este estudio, no lo hace una red neuronal clásica. Y por supuesto, aquí entra el mérito del trabajo del alumno y del asesor en cómo se diseña el experimento y cómo el conocimiento de nosotros analizar un rostro lo queremos pasar a la computadora. Bueno, se lograron reconocimientos en el peor de las pruebas que fue validación cruzada al 50% de más del 80%. Entonces, esto por supuesto nos trajo un muy buen resultado. Resustitución en el caso ideal logramos un 100%. Y ejemplo de los resultados alcanzados, esta es la imagen de consulta y estos son los resultados. Por supuesto, este es el segundo recuperado y tiene confusión, es decir, la computadora confunde a este individuo, pero como yo alcanzo a ver, la primera, la cuarta y la quinta recuperadas sí pertenecen al individuo. Aquí tenemos otros resultados. Por ejemplo, estas mujeres, estas personas, la computadora las asocia con esta imagen que es la de la consulta. Y aquí tenemos otro resultado y otros resultados. Esto está en los artículos que van a poder ver en mi página web si quieren más detalle. Por supuesto, y si están interesados en trabajar en su tesis, pues estoy abierto para poder plantear ese tipo de problemas. Este problema después lo planteamos llevándolo a uso de librerías automáticas como lo es OpenCV, de tal manera que aplicando OpenCV ya nosotros lanzamos en la librería rutinas automáticas para la detección de los puntos de interés y a partir de allí extraer características y utilizar una red neuronal convolucional que ya viene preentrenada y que nos facilita directamente Intel. De tal manera que pudimos trabajar en bases de datos que incluían rostros con expresiones, como aquí pueden ver abriendo la boca, guiñando un ojo, los lentes, etcétera. Y logramos una
recuperación perfecta, tanto para la base de datos de rostros de Yale como para una muy compleja que es la AR. Y esto lo llevamos, por supuesto, a implementar en dispositivos móviles, porque OpenCV nos permite llevarlo directamente con Java a lo que es implementación en dispositivos móviles, como aquí les pongo estas pruebas, y esto lo presentamos en Congreso. También están en la página web si quieren ver más detalle. Otra de las implementaciones que hemos trabajado y que tenemos una colaboración en proceso con el doctor Román en esto es el reconocimiento de maderas. ¿Por qué una persona experta forestal con ver un trocito de madera dice si es cedro o si es un roble o si es una ceiba? Bueno, nos interesa poder de forma natural, natural, digamos, mejor dicho, práctica, que una persona tome la fotografía con el celular y le diga el móvil, el celular diga, mira, esta madera es tal cosa, ¿no? Por ejemplo, para un control forestal. Esto lo logramos analizando texturas en fotografías de la madera. Estas fotos que ven ustedes las tomamos en el laboratorio directamente con uno de nuestros estudiantes y pudimos lograr un reconocimiento del 100%. Esto se presentó también en un congreso nacional y tenemos ese trabajo en proceso por si a alguno de ustedes les interesa. Podemos trabajar con las maderas. Tenemos muy buen trabajo allí y tenemos una propuesta muy concreta si alguno de ustedes está interesado. Otro trabajo que les quiero presentar que es, bueno, el problema es clasificar imágenes. ¿Cómo lo hacemos los seres humanos? No sabemos, pero el alcance que hacemos desde la metodología CBIR o Content-Based Image Retrieval, que es la recuperación de imágenes a partir de su contenido propio, es segmentar la imagen en regiones que me representen textura. Claro, aquí tengo agua, mar y aquí tengo cielo. Si se dan cuenta, son bastante parecidas. Aquí luego tengo lo que es el follaje o vegetación y aquí tengo otra textura que en este caso pues es la arena. De tal manera que si yo tengo este cúmulo de texturas, pues yo digo, mira, ahí lo que tienes es una costa, una playa, pero ¿qué tal si es un lago? ¿Qué tal si solamente es el bosque? Bueno, aplicando esto en imágenes, previamente ya tuvimos un trabajo hace ya casi 10 años y nos dio excelentes resultados, pero lo llevamos recientemente a lo que es una nueva teoría, que es hacia donde apunta el paradigma de entender las imágenes, que es la teoría de la causalidad. La teoría de la causalidad tiene sus orígenes con una teoría de las causas desde Aristóteles en la antigua Grecia, hasta pasar por la filosofía ya en su etapa moderna con Hume, Kant y Bertrand Russell, en donde habla de que, bueno, la teoría básica de la causalidad es que si estamos aquí o si ocurre algo, es porque existió algo previo. Si la ventana está rota es porque alguien la rompió, el sismo, una pedrada o lo que tú quieras. Si sales y el coche está mojado, pues de seguro llovió en la noche, ¿no? Y ni cuenta te diste. Bueno, después hubo mucho tiempo y se retomó esto desde el aspecto matemático, estadístico y economista. Nosotros nos quedamos con el aspecto de formulación matemática dada por Robert Wiener y Cliff Granger de causalidad y lo aplicamos a estudiar la lectura de las imágenes de forma visual para entender cómo se relacionan las texturas y de tal manera que yo pueda decir si lo que aquí hay es una montaña, es un lago, es un río. Las primeras trabajos de la teoría de causalidad de Wiener Granger que nosotros vimos en la literatura se ha aplicado a el análisis de video en movimiento. De tal manera, si ustedes ven un video, ustedes pueden darse cuenta, mira, aquí los coches van para allá, aquí los coches se detuvieron, aquí muy seguramente ahora el semáforo cambia y vienen para acá. Bueno, entender estos flujos en video se hace hoy en día prediciéndolo gracias al análisis de causalidad. Y esto todavía está en proceso, no está completamente resuelto, pero nos bastó ver esta idea para nosotros explotarla a entender qué me da la imagen a decir. Esto lo hicimos rompiendo la imagen en lecturas de series de tiempo discretas a partir de diseño de texturas que yo aquí les propongo. Les platico rápidamente, esto fue ya una tesis doctoral, los artículos están en línea. Y por supuesto aquí tenemos mucho trabajo de implementación por si ustedes están interesados también. Bueno, con todo esto, las conclusiones del trabajo que les traigo pues es entender que según las últimas investigaciones en cómputo cognitivo y las ciencias cognitivas, es necesario
que las computadoras adquieran nuevos desarrollos, nuevos paradigmas de comprensión de imágenes. ¿Qué es el paradigma? El paradigma es cómo yo veo el problema. ¿Sí? Quizás todos han visto ahí el ejemplo que están en el suelo dibujado un número 6 y hay dos personas en cada extremo. Una persona dice, para mí es 9, el otro que dice, para mí es 6. ¿Alguno de los dos está mal? No, los dos están viendo lo que ven desde su perspectiva. Entonces, nosotros hasta este momento hemos dado una formulación de lo que es visión, pero como les dije al principio de la charla, esta formulación está en proceso y necesita complementarse. Hablar del aprendizaje automático también está en un proceso de redefinición en cómo es que las máquinas aprenden. Y por este tiempo estamos específicamente en un tiempo de frontera, porque ya tenemos en puerta el llamado cómputo cuántico, en donde ya los ciclos de programación tienen otra manera de estructurarse, no vienen con el esquema ni de programación estructurada, ni de programación orientada a objetos que estamos acostumbrados, pero este nuevo paradigma nos permite programar con un nuevo alcance masivo de datos y en un menor tiempo. Eso ustedes lo van a ir viendo en su maestría. Adicional, los modelos que tenemos hoy en día apuntan a aprendizaje con característica causal. Este último tema de la tesis doctoral de teoría de la causalidad es apenas uno de los paradigmas a partir de la idea básica de causalidad planteada por Aristóteles. Hay muchos otros paradigmas que se pueden formular, de tal manera que den soporte con, con explicaciones y entendimiento de las imágenes, más allá de resolver problemas de reconocimiento de patrones. Es decir, hasta ahorita, como yo les he presentado, hablar de visión por computadora se reduce a extraer patrones y estos patrones clasificarlos. Pero como nos proveyó en su teoría Alan Turing, hablar del juego de imitación del ser humano, de la inteligencia, va más allá de hacer una clasificación. Y el efecto Khrushchev que les puse, pues por supuesto que nos pone en jaque de cómo la misma imagen, las mismas escenas, pero armadas de diferente forma, te pueden dar un mensaje completamente diferente. Con todo esto, pues la construcción de nuevas representaciones de conocimiento se pueden construir como combinación de elementos primitivos para dar lugar a representaciones complejas. Lo mismo que así como aprendí sumas y restas y después me enseñaron multiplicación y división, que son más complejas, pero parten de funciones elementales. Por supuesto, todo lo que ya tenemos de conocimiento ayudará a formular estas nuevas representaciones. Y les dejo al final con estos dos problemas que están abiertos. Los problemas abiertos son los problemas que no tienen solución, al día de hoy. Se sigue trabajando en ello. Hay soluciones parciales. El primero, la clasificación de emociones. Enojo, miedo, sorpresa, felicidad, neutro, que no me pasa nada, tristeza o disgusto. ¿Sí? El entender en una fotografía cómo está la persona todavía está en un trabajo de investigación. No es fiable al 100%, porque una cosa es lo que sonrías ante la cámara. La realidad es que la cámara diga en verdad, como un ser humano lo haría, como un psicólogo o tu mamá o tu papá, aunque te vean, tú creas que los engañas de estar tristes, ellos dicen, no, usted está alegre, pero quiere hacerme pensar que está triste o viceversa. Usted está sonriendo, pero yo sé que algo le está pasando. ¿Cómo lo hacemos los seres humanos? No sabemos. Queremos que la máquina lo haga. Y el otro problema muy fuerte que va a complementar el paradigma es el entrenamiento de las redes neuronales convolucionales. Es necesario romperlas, hacerlas más eficientes. No se trata de matar moscas con cañones, decía por ahí uno de mis asesores de doctorado. ¿Va? Bueno, con esto termino mi charla. En esta último slide les presento a mis estudiantes que han sido mis asesorados, a los cuales he tenido oportunidad, ya sea directa o indirectamente, de trabajar con ellos. Específicamente, orgullosamente, he podido trabajar con 4 chicas que han sido maravillosas estudiantes y otras personas más que han sido parte de este camino de investigación. Y bueno, agradezco mucho su tiempo y su atención y si tienen alguna duda, pues estoy a sus órdenes, ya sea en este momento o también tienen mi correo electrónico. Pueden mandarme un correo electrónico
Aquí está el doctor Román. Pues, si se les olvida mi correo, pueden buscarme en la web como Juan Villegas Cortés, UAM, o escribir al coordinador de la carrera o de su maestría y con gusto voy a poder platicar con ustedes.